El ministerio de la palabra de Dios, abriendo las Escrituras, y en el gozo de nuestro Señor Jesucristo, declara y participa a todos los auditores este honroso servicio y comisión de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Unámonos en oración a nuestro Dios y Padre, para que nos dé a todos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Hoy escucharemos un mensaje para la Iglesia con el pastor David Carrera. Nuestro corazón alaba al Señor, ¿verdad? Y reconoce todas sus misericordias. Bendito es el Señor. Le invito a leer en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. A los hermanos, papás, mamás, a los que están con niños en sus casas, no es un estudio, pero hay algunos pasajes que sería bueno que usted los considere como para compartir con sus hijos. Son grandes pasajes, pero que usted pueda tenerlos como referencias para dirigir a sus hijos en la comunión con el Señor, en reconocer al Señor, reconocer la voz del Señor. Principalmente eso, reconocer la voz del Señor. Deuteronomio capítulo 5. Versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Amén. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. La última exclamación, ¿no es cierto?, lo que aparece allí, dice: hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Y éste aún vive. Esta expresión nos ayuda a poner nuestro corazón alerta, atentos a lo que el Señor quiera mostrarnos en este día. Dios habla al hombre. Así aparece en un texto, ¿verdad? Un texto llamado una Biblia para todos en general, por el formato de su, más que formato, por el modo en que se tradujo el texto. Un modo, ¿cómo se diría? Popular, se dice, ¿no? Un modo al alcance, se dice así también, al alcance de todos. Dios habla al hombre. Y esta referencia escritural nos obliga a entender cómo Dios habla al hombre. Si volvemos a mirar el contexto de esa ocasión en que dijeron así: no hemos muerto, dijeron. Y si usted sigue leyendo, el contexto va: ¿y por qué hemos de morir? Mejor es que no nos siga hablando así. Si preguntáramos cómo Dios habla al hombre. Pero si preguntáramos cómo Dios habla, los israelitas en ese tiempo no quisieron de ese modo, ¿cierto? O sea,
que les siguiera hablando de ese modo. De ese modo. El Señor los había llamado ¿a qué lugar? A los pies, ¿no es cierto?, del monte Sinaí. ¿Qué referencia tiene usted en su memoria, en su mente, así, en imágenes de estar ahí a los pies de ese monte? Aquí en Chile, ¿qué referencias tendría? A ver, ¿a qué se asemejaría? Dígame una sola palabra. Fuerte, parece que la oigo. Chaitén, muy bien, muy bien. ¿Y por qué dijo a Chaitén? Porque lo que se ve en el relato, ¿verdad? Ustedes pueden compararlo con Hebreos, ¿no es cierto? Capítulo 12. Porque no os habéis acercado al monte que ardía, ¿recuerdan? A la nube, a la oscuridad, al fuego, al tronar, ¿no? A la tremenda bulla que había, porque dice que saltaban piedras ardientes. ¿Con qué se asemeja todo eso? Con una erupción volcánica, no solo un volcán, con una erupción volcánica. Cualquiera que es volcanólogo aficionado, ¿verdad?, quisiera leer ese contexto y diría, no, aquí hubo una erupción del Sinaí. Y deducirían, bueno, el Sinaí es un volcán. Entonces, ellos dijeron, ahora sabemos que Dios habla al hombre. No hemos muerto, pero ¿para qué vamos a morir? ¿No es cierto? O sea, no nos dejes aquí cuando venga otra. Y hay que hacer todo un movimiento como se hizo allá en Chaitén. Si uno pudiera entonces unir esas dos cosas. ¿Dios habla al hombre? Ciertamente. ¿Cómo habla Dios al hombre? Es el punto. Si Dios habló de esa manera en ese escenario, dice que fue a gran voz. Imagínense ustedes el tronar y la voz, y que ellos distinguieron. Ellos reconocieron que era Dios quien les hablaba. Y Dios, dice Moisés, cayó y no habló más allí. Y se refiere, si ustedes ven un poquito más arriba, contexto, a los 10 mandamientos. Porque él habló y escribió con su propio dedo, ¿verdad? Se lo entregó a Moisés. Así fue. ¿Qué les parece si leemos un poquito más allí, ahí mismo, ahora? Verso 25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Entonces, ¿qué le dicen a Moisés? Allí, ayúdenme ustedes. Acércate tú. Claro. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. ¿Qué se constituye aquí? Voy a preguntar. ¿Qué se constituye aquí en cuanto a forma de oír la voz de Dios? ¿Qué se constituye allí? Una sola palabra que indica la forma. ¿Cómo? Mediación. Mediador. Muy bien, muy bien. Aparece en Gálatas, Moisés como mediador, aparece. Aparece en Hebreos con mucha claridad, Moisés como mediador, aparece. ¿Y qué dijo Moisés? Bueno, sigamos leyendo ahora lo que dice Dios, cómo le responde Dios, ¿cierto? A la petición del pueblo, tocante aquí. La petición del pueblo, ¿cuál era? Que no muramos nosotros, ¿verdad? Anda tú, Moisés, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice el Señor? Oyó el Señor la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. ¿Y qué me dijo el Señor?
Aquí está lo que responde el Señor a la petición del pueblo. He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Mire la apreciación, la calificación de Dios con respecto a esa petición. ¿Cómo la califica Dios? Mire, bien está todo lo que han dicho. ¿Qué cosa estaba bien para Dios? Que el pueblo pidiera un mediador. Aquí hay una exclamación que es de Dios, no es de Moisés. Lo que sigue. Y que nos ayuda hasta el día de hoy porque es una exclamación, por decir así, del corazón del Señor o del sentir del Señor, de nuestro Dios. Esa exclamación se repite en otros pasajes que vamos a ver. Pero es que es muy interesante lo que Dios, ¿verdad?, exclama. Como que se le sale un pensamiento de su corazón. Sale un pensamiento de Él, ¿no? Como, fíjese, como un ruego. ¿Qué cosa dice Dios? ¿Quién diera, dice, ¿no?, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Quién diese o diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Pregunta. Dos cosas dice Dios aquí, que anhela Dios, dos cosas, que nos permite entender el contexto de la voz tronante de Dios y nos permite entender por qué se asemeja o fue o pareció ser un volcán en erupción. En el anhelo de Dios aquí, en el anhelo de Dios hay dos cosas principales, hay más, pero dos cosas principales que Dios quiere que haya cuando Él habla. ¿Qué cosas están presentes allí? Dos cosas. Primero, el temor. El temor aquí se asemeja, claro, vamos a morir. Aquí hay un volcán, una voz terrible, tronante. Relación. Por consiguiente, no, si no vamos a hacer ninguna cosa mala, vamos a cumplir, vamos a guardar. Pero Dios dice, está bien, han dicho bien, voy a poner un mediador. O sea, no va a ser el efecto del volcán el que les produzca el temor, ¿verdad? No va a ser el efecto del volcán, ¿verdad? ¿Sucede así o no? Que cuando no queremos oír, los niños o quien sea, o los adultos, y nos sucede algo, un dolor, alguna situación, entonces, viene un temor al corazón. Estoy haciendo mal, chita. ¿Sucede eso? Si no, si ustedes me acompañan a Isaías, por favor. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 1 en adelante, ¿no? ¿Alguien puede leer el versículo 1? Muy bien. 66, 1. El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Qué significa que el cielo es su trono y que la tierra donde nosotros estamos es el estrado de sus pies? ¿Y qué significa eso en cuanto a mi relación con Él? En cuanto a invitarle, mira, aquí te voy a edificar una casa, ven tú a vivir con nosotros, queremos hablar contigo, queremos orar, queremos adorar, queremos, etcétera, ¿no? Sacrificios, etcétera. ¿Qué significa el cielo su trono
y la tierra a estrado de sus pies. ¿Qué se establece en la relación? Que Él es un rey y nosotros somos, ¿qué somos nosotros? Súbditos, siervos. Es lo que se establece allí. Entonces, es tanto así como que los súbditos le puedan hacer algo para agradarlo, para que su hablar como rey sea más pacífico, apaciguemos su ira y no le agrademos y no temblemos. Mire lo que dice el verso 2, por favor. ¿Cómo dice? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron. O sea, lo que ustedes puedan hacer viene de mí. Y luego, ¿qué voy a mirar? Lo que ustedes hacen para agradarme, para apaciguarme. ¿Qué dice? Miraré a aquel que es pobre. Recuerda las palabras del Señor, bienaventurado, ¿no? Aquel que es pobre y necesitado, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quisiera un paréntesis pequeño, hermanos. Ciertamente Dios es bueno, ciertamente, bendito sea. Son palabras del Señor Jesucristo, amén. Eso es así. Pero su bondad, no está en desbalanza con respecto a su justicia. Igualmente su amor. Dios es amor, pero no está en desbalanza. Alguien dice, pero Dios es más misericordioso que justo, entonces Él no va a ser tan severo. No puede, no hay tal cosa. Y entonces, ¿cómo se soluciona esto? Si se enoja y vuelve a hablar fuerte y trona todo y yo quedo allí. ¿Cómo se soluciona? Un mediador. Muy bien. Un mediador. Pero es que yo ahora hice esto tan mal o esto otro no lo ordené bien y esto otro. ¿Cómo se soluciona? De nuevo, ¿quién? ¿Y si no está el mediador? ¿Y si no está el mediador? ¿Cómo? Solo por eso. No hablemos que gracias a Dios por su misericordia, en ese hablar, sin mediador, sin considerar. Muchas veces yo creo que nos relacionamos así, ¿no? Como una parábola, así. Con Dios allá arriba y el mediador queda esperando si lo consideramos o no. Nadie, dijo el Señor, viene al Padre, como dijo el Señor, si no es, hay un solo camino, no hay muchos. Igual, todas las otras riquezas, como se nos decía, de Dios, vienen solo en un mediador, en este caso, en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cómo dijo Pedro a todos los fariseos y a los ancianos de Israel? Porque hay un solo Dios, ¿recuerdan? Y un solo mediador entre Dios, fíjese, y los hombres. ¿Quién? Y añade, dice, Jesucristo, es muy importante eso, Jesucristo hombre. Dios nos habla y nosotros tenemos que responder. Y en tanto, en medio, como intermediario, hay un mediador. ¿Qué es lo más básico del hablar de Dios? Si uno dijera, bueno, es que yo nunca oí a Dios, o yo nunca he estado en una iglesia, o yo no soy criado en el ambiente cristiano, evangélico. ¿Qué podemos decir al respecto, con respecto a esa excusa? Veamos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Hablando de la noticia de Dios. Dios tiene una noticia, se llama el Evangelio, ¿verdad? Capítulo 1, apartado para la noticia de Dios, versículo 1. Cambia la palabra evangelio por buena nueva o buenas nuevas, ¿no? ¿Cómo se leería el versículo 1?
La palabra evangelio es una palabra allí no directamente castellana, ¿no? Quiere decir literalmente buena nueva, buena noticia o buenas noticias. ¿Cómo se leería allí? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para la buena noticia de Dios. Pablo está apartado para el hablar de Dios, para lo que Dios quiere decirle al hombre. ¿Decimos amén? ¿Verdad? ¿Estaría claro así? Hasta allí, ¿no? Muy bien. Este evangelio, él lo había prometido antes y sigue, ¿no? Este evangelio, versículo 3, la noticia es acerca de quién es la noticia, acerca de su hijo, ¿no? El versículo 5, hablando del hijo, por este hijo, ¿qué dice? Este mediador, ¿qué recibimos? Por este mediador, ¿qué recibimos? La gracia, el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia. La palabra obediencia tiene implícita, ¿qué cosa? La palabra temor. La palabra temor. Cuando se anuncia el evangelio, hay algo del anuncio que me muestra mi condición, mi pérdida y mi condenación. ¿Sí? Y junto con eso me anuncia mi salvación, ¿verdad? Mi liberación, aleluya, mi redención. Pero está presente eso, ¿no es cierto? Recibo salvación, ¿no? Por supuesto. Ahí está el pobre y humilde de espíritu, ¿no? Que tiembla a su palabra. Ahí está la palabra temor, en esa palabra obediencia. Obediencia a la fe, ¿dónde? ¿En qué lugar? En todas las naciones, por amor de su nombre. Entonces, el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo de qué cosa? De esta buena noticia. ¿Y por qué no me avergüenzo de esta buena noticia? Porque es una noticia poderosa, ¿no? Es el poder de la resurrección, ¿no? Poderosa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también, todas las naciones, al griego. En esta noticia, en este evangelio, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, el justo, más el justo por la fe, vivirá. En esta noticia, cuando alguien se acerca, todo ahí temeroso, necesitado, tiembla el volcán, por decir así, ¿no? Sabe que no tiene posibilidad, se manifiesta allí, aleluya, se cruza allí, aleluya, uno que se llama el Salvador. Jesucristo el Señor, su sangre preciosa le cubre, aleluya, y en ese momento lo que se viene sobre él en vez de sentencia y castigo es justicia de Dios que le cubre, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero si usted sigue leyendo con respecto a aquello de la excusa que yo decía antes, dice, porque la ira de Dios, la ira, eso es lo que estaba presente allí junto al volcán, la ira de Dios se manifiesta, se revela, se da a conocer. Dios se aira. ¿Cuándo se aira? Desde el cielo, pues, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo está escrito? Papás, mamás, lo que se llama las ciencias naturales, ¿verdad? Las ciencias físicas, astronómicas, y las que sean, de estudio científico, cualquiera, las que sean, de macro o de microvisión, mayores, desde el cerro, ¿cuánto? Tololo, ¿cuánto se llama? O en un microscopio electrónico, las que sean, las que se vean. Así que dice, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Cómo se entienden? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las excusas, es lo que decía Isaías 66, ¿no? Mis manos hicieron todas estas cosas. Y por eso hasta ahora subsisten. No es asunto que tú me ofrezcas algo, no es asunto que tú vengas temeroso frente al volcán y me pongas una criatura, ¿cierto?, para aplacar mi ira. Es el contexto antiguo, ¿no?
No, dice Dios. No. Reconoce que hay un creador. Reconoce que hay alguien superior que está presente. En todo lo que tú veas, en todo lo que tú hagas, ahí está el poder de Dios, ¿no? El sello del creador. ¿Decimos amén? Vamos al salmista. Salmo 19. Vamos al salmista. Aquí se unen estas dos cosas. En el Salmo se unen estas dos cosas. El Salmo 19. Al músico principal, ¿no? Amén. Para cantar al Señor. La voz de aquello que parece invisible, pero está presente. Se hace claramente visible. Está presente. ¿Cómo dice el salmista? Los cielos cuentan. Dios habla. Claro que habla. Las cosas invisibles. No hay excusa. Si yo no quiero aceptar al mediador, yo nunca le oí. No hay excusa. Los cielos cuentan. ¿Qué cosa? La gloria de Dios. ¿Y qué más? El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, lo que quiere decir que no hay lenguaje humano, ¿no? No hay lenguaje humano. No hay palabras. Tampoco es con este oído, ¿no? Oída su voz. ¿Por qué? Porque está en toda la tierra. Por toda la tierra, ¿no? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Si usted lo puede leer eso en Romanos, ¿cómo lo interpreta Pablo, no? En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Está hablando del día a día. Está hablando que todos los días yo puedo tener conciencia de que Dios habla. La revelación que hay aquí en cuanto a los hijos de Dios es maravillosa, en cuanto a lo celestial, pero en cuanto a lo temporal, allí dice, los cielos cuentan. ¿Por qué creen ustedes que el salmista pone lo que sigue? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Se dan cuenta lo que sigue? La ley, ¿qué dice? La ley del Señor es perfecta, que conversión, convierte el alma. ¿Cómo se ligan entonces? Pero yo las noches de Chiloé son así de maravillosas, ¿no? Usted sale, hermano, y hermano Walter nos decía en estos días que todo el tiempo está viendo, por ahí está nuestro hermano Walter, todo el tiempo está viendo una maravilla, como lo que se conocen como estas estrellas, caen las estrellas, ¿no? Bueno, no nos metamos en astronomía, porque lo que se habla allí a uno lo deja como con pocas posibilidades de seguir al astrónomo cuando hablan, no, eso ocurrió no sé cuántos años atrás o siglos, no, si la luz que corre, toda la razón, pero aún así, para nosotros, los que creemos, por misericordia, creemos que en todo eso está el hablar de Dios, sin lenguaje humano, pero está allí presente. Ahora bien, ¿por qué? Después de ver toda esa maravilla de los cielos y de la tierra, dice el salmista, lo liga con la ley de Jehová es perfecta. Lo anterior lo presenta como algo perfecto. Un esposo con su esposa, ¿verdad? El sol, la luna. Hay una cosa maravillosa allí. ¿Por qué lo liga con la ley y mi alma? La ley y mi alma. ¿Por qué la ley y mi alma? Porque la ley es perfecta y convierte, ¿qué cosa? El alma. La senda de los justos es como la luz del sol, ¿no? De la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo
ocurre eso? ¿Cuándo se da esa unión perfecta entre hombre y mujer? Esa unión entre el Dios que habla y un alma que está temerosa, que está necesitada. Esa ley que es perfecta es la misma que con su dedo el Señor escribió y se la entregó al mediador, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y sigue. O sea, esa ley del Señor hace una nueva creación, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Pero ¿quién es ese esposo? ¿Quién es ese sol? ¿Quién es ese que sale del corazón? ¿Quién es ese que convierte el alma? ¿Verdad? Allí está el hablar del Señor. En el capítulo 5 que nosotros leímos de Deuteronomio, ahí nomás, manténganlo allí, sigue el capítulo 6. ¿Sabe lo que inmediatamente sigue en el capítulo 6? Dice, estas palabras que te mando hoy, ¿qué dice? Capítulo 6 de Deuteronomio, sí ya lo conocen. Estas palabras que te mando hoy, se las, fuerte mi hermana, estas palabras que te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Al acostarte, al levantarte, cuando andes en el camino, las escribirás en los postes, los dinteles. ¿Se recuerdan? En tu frente, en tus brazos. ¿Quién es mediador allí? Lo dejo allí para que ustedes piensen. ¿Quién es mediador en la casa? ¿Quién es mediador en la casa? ¿Dónde se cumple el anhelo de Dios? ¡Oh, cuánto deseo! Que ese temor, que esa verdad de que me necesitan, de que hay hambre, que hay sed, estuviese en los niños en la casa. ¿Se acuerdan? Lo dejo allí, ¿verdad? Un mediador. Les invito a leer Job. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño y dicen, el Señor me habló? ¿Sí? Ninguno de nosotros puede decir, ni uno solo, si no, párese. No le voy a alabar, pero párese. Si usted me dice, yo nunca he soñado, o sea, yo he soñado de todo, pero nunca le he dado ninguna importancia a ningún sueño. Y aunque Dios me hable por un sueño, yo jamás le he dado ninguna importancia, porque para mí, solo Dios me habla por Jesucristo el Señor. Yo le digo amén a esa palabra. Pero si usted me dice que no le ha dado nunca ninguna importancia a ningún sueño, dudaría un poco de usted, porque yo, más de alguna ocasión, me han ocurrido que he soñado algo, no todos los días, ni todos los años, pero me ha sucedido algo que yo he dicho, qué raro es esto, ¿no? Está hablando Eliú. ¿Ustedes saben cuántos amigos eran los de Job? ¿Cuántos? Después les doy el capítulo. ¿Cuántos amigos eran los de Job? 3. ¿Cuáles? Un poco difícil. No, ya, dejémoslo. Mire, llega al punto en que ninguno de los amigos pudo convencer a Job. Hasta que llega uno más jovencito, Eliú. Capítulo 32 está Eliú, pero vamos a leer en el capítulo 33. Eliú le está hablando a Job. ¿Por qué hago esta referencia? Porque es al único a quien Dios... ¿Cómo? Es al único a quien Dios, de todos los amigos de Job, al único que el Señor no consideró que habló mal. Los otros amigos hablaron no bien. No las palabras, sino la actitud, la intención no estaba bien. Distinto con Eliú, fue al único que Dios no consideró que habló mal. Hablar. Capítulo 33, verso 12. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre,
¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Decimos amén? Sin embargo, pongan atención. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Habla Dios. En una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Fíjese. Primero, dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Ahí termina la primera manera. Si usted me pregunta, entonces usted está diciendo que habla Dios por los sueños. No, lo que quiere decir, sí, pero lo que quiere decir allí es algo que en las Escrituras se estudia y se conoce como la conciencia. Los médicos han hablado del consciente, del inconsciente, del subconsciente y de los sueños y de las interpretaciones oníricas. En el fondo, hermano, les voy a decir una sola cosa: es la conciencia. Muchas de las cosas que enredamos en los sueños simplemente se refiere a muchas palabras que tenemos, dice las Escrituras, a muchas cosas que están revueltas en nosotros, pero trata de nosotros, trata del problema que dice el mismo Job. El problema está dentro de mí. Yo no le atribuyo despropósito al Señor. Así que si alguna cosa parece como clarita en un sueño, no le quepa duda que es un asunto interno de su propia conciencia, que Dios de alguna manera, muy básicamente, voy a decir así, muy básicamente, pero le está ayudando a que usted entienda. Que básicamente, muy básicamente, pero le está ayudando. Si usted quiere saber más del tema, conversemos, o con algún hermano pastor, respecto a cómo esa conciencia luego es examinada por el Señor, habla el Señor a la conciencia y cómo el Señor testifica a nuestra conciencia para darnos cuenta en el fondo qué cosas estaban mal y qué Dios me quería mostrar. La segunda manera, también, dice, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. La Escritura tiene amplia referencia con respecto a las enfermedades de todo tipo, pero ciertamente hay enfermedades, está escrito. Lea solo 1 Corintios capítulo 11, está escrito que algunas enfermedades claramente son para un trato del Señor con nuestra vida. Usted dice, pobre Job, sí, pobre David y pobre cualquiera. ¿Y por qué? Porque es necesario conocer más al Señor y ver al Señor. Porque ahí viene el temor al corazón. ¿O dice usted que no? No me diga que no, por favor. Hay uno solo que quita el temor de la muerte del corazón. Hebreos dice que es Jesucristo el Señor. Por eso aquí dice Eliud lo que sigue. Lea lo que sigue. Que ayuda con respecto a la conciencia y con respecto a toda situación de dolor o de enfermedad. Para entender la voz de Dios para mí. Dice, verso 23. Si tuviese cerca de él, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Elocuente mediador muy escogido. Y ustedes ya saben quién es, ¿o no? ¿Qué más? Si tuviese cerca de él, de esa persona que está con problemas en sus sueños, en su corazón, en su conciencia, en su cama, con sus dolores, ¿no? Dice, si tuviese cerca de él ¿qué cosa? Elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber, que le diga, ¿qué cosa le dice este mediador? Que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención
su carne, ¿qué va a pasar con él? Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, nuevo nacimiento, ¿verdad? Orará a Dios, ¿y qué pasará? Y éste le amará y verá su faz, mire qué hermoso, con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Decimos amén. Él mira sobre los hombres y al que dijere, con el mediador escogido, ¿no? Al que dijera, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida, ¿qué cosa? Se verá en luz. Y usted queda ahí, mire la conclusión. He aquí, todas estas cosas hace Dios, ¿cuánto? 2 y 3 veces con el hombre. ¿Y para qué? Para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Se refiere a Cristo. ¿Qué cosa hace Dios entonces? Hacerme entender en mi conciencia primero que estoy mal. Segundo, que venga el temor a mi corazón. Alguna enfermedad, alguna situación terrible, tal vez no física, tal vez una depresión, mi trabajo, esto, lo otro, y estoy allí. Y tercero, ¿qué cosa es tercero? ¿Qué cosa es tercero? ¿Qué es lo más importante? Que haya un mediador muy elocuente, muy escogido. ¿Hay o no hay un mediador? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Dice el Señor cuando en Deuteronomio 18, por el tiempo, amados hermanos, pero dice el Señor por Moisés, que ellos decían, habla tú, Moisés, habla tú. Dice Moisés un día, vendrá un día, Deuteronomio 18, en que Dios levantará de vuestros hermanos, va a levantar un profeta, que tendrá la voz de Dios en él, la palabra de Dios en él, y él hablará al pueblo. El alma que no oyera a tal profeta será desarraigada. En Hechos capítulo 3, Pedro dice que Jesucristo es ese tal profeta, es ese tal mediador muy escogido, que habla a nuestra alma, es el pastor, es el obispo de nuestra alma. Amén. Leemos allí en Hebreos, hermanos. Capítulo 1, ¿lo conocen ustedes? ¿Pueden repetirlo juntos? Dios, ¿cómo dice? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Les voy a dar las citas nada más para que las guarden ustedes. La de Deuteronomio capítulo 18, lo que están escribiendo, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Bueno, lee hasta el 22. Y Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, el cumplimiento, versículo 22. Primero Deuteronomio 18, 15. Y después Hechos 3, 22. Y Hechos 7, 37. Hechos 3, 22 y Hechos 7, 37. Para que sepan que es Cristo el Señor. Dios habló muchas maneras a los padres por los profetas. Y 2 versículos para que estemos juntos orando al Señor. Les invito a leer en Hebreos siempre, capítulo 12,
capítulo 12. 12, muy bien. Hebreos capítulo 12. ¿Cómo dice el verso 18? ¿Alguien lo puede leer fuerte? El verso 18 y 19, fuerte, bien claramente. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Uy, claro. O sea, aquello de Deuteronomio 5, ¿verdad? Como un volcán. No se han acercado a ese volcán, ¿verdad? ¿De acuerdo? Muy bien. Versículo 22. Sino que os habéis acercado. ¿Ve usted la diferencia? No os habéis acercado a, pero, sino que os habéis acercado. ¿A qué nos hemos acercado? Al monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? Bueno, para decir, es el monte en que David establece, ¿no?, el reino mesiánico, por decir así, ¿no? El reino de nuestro Señor Jesucristo, de ahí en adelante. El reino con esperanza, el reino que anhelaba, ¿no?, un justo que reinara sobre los hombres. Verso 22, entonces, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Verso 24, está enumerando a todo lo que nos hemos acercado. Dice el verso 24, ¿a qué nos hemos acercado? A Jesús. ¿Decimos amén? ¿Cuántos se han acercado a Jesús? ¿Tenemos un mediador cerquita o no? Amén. Vive para interceder por nosotros. A Jesús. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? El mediador del nuevo pacto. ¿Y qué más dice? Nos hemos acercado a la sangre. Esto es muy importante, hermanos. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad entonces que no desechéis al que habla. Siga leyendo acerca de la voz del Señor que conmueve todo. ¿Por qué le digo que no deseche al Señor? Porque es una voz de misericordia, es una voz de perdón, es una voz de llamamiento, de familia, es una voz que está a favor, no en contra. Es una voz que conoce nuestras debilidades, sabe que no podemos solo. Es una voz de aquel que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y sabe que nosotros no podemos. Es una voz que viene del trono de gracia y de misericordia. No es una voz que viene de un trono de fuego que arde en azufre y que condena. Es una voz de misericordia. Tenemos un mediador muy escogido. Hoy puede hablarte a tu corazón la sangre de Jesucristo. ¿Cómo me puede hablar la sangre de Jesucristo? ¿Sabe qué significa la sangre de Jesucristo? ¿Sabe usted qué significaba primeramente la palabra sangre? Usted dice, es obvio, pastor, se refiere a aquella, ¿no?, sustancia roja que recorre todo el... Sí, pero en las Escrituras tiene, la referencia es a la vida, es al alma. Es el alma de Dios, es el sentir de Dios, es la mente del Señor, es la vida misma de Dios, es el Espíritu de Dios, es el sentir del Señor que nos cubre. Leamos allí, por favor, para concluir en Primera de Juan, capítulo 1. Y concluimos en este día. Dios habló en su tiempo desde las tinieblas y uy, qué manera, qué terrible era para ellos. Capítulo 1, verso 5. El mediador escogido trae luz. El mediador escogido ilumina la senda de los necesitados, ¿verdad? De los que nos acercamos a Él. Nos ilumina el Señor. Capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es lo que os anunciamos. Que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz,
Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo. Fíjese, si dice que nos limpia, quiere decir que pecamos. Usted dice, ¿nosotros los creyentes? Sí, aquí está hablando de los creyentes. O sea, la comunión precede a la limpieza. Aquí dice que sí. Es instantánea, va junto. Pero no entiendo. Si nos acercamos al Señor, estamos todos como congregación, ¿verdad? Reconocemos que necesitamos al Señor. Tenemos el temor del Señor en nuestro corazón. Oímos su palabra. Estamos en comunión con Él allí porque le hemos oído. Dice que en ese acto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Así dice. ¿De qué? Usted dirá, pero yo no he alcanzado ni siquiera a pedir perdón. ¿Sabe quién está pidiendo por usted? A ver, de nuevo, para el acto. ¿Quién es el que habla frente al juez? Y si usted se pone a hablar, ¿qué le dice el juez? Cállese, caballero, cállese. Pero es que este abogado, cállese o lo hago callar, no sé si me explico. ¿Quién es el que habla? ¿Y por qué habla el abogado? Porque se conoce todos los, permítame, los vericuetos, ¿verdad? Así se llama, una palabra antigua. Todas las intrincadas leyes, ¿para qué? Para salvar a esta persona. Porque este hombre, mire, tiene todo el derecho de guardar silencio. ¿Por qué? Porque puede anticiparse erróneamente y decir algo que lo pueda inculpar. ¿Cuántas personas están condenadas más de lo que debían porque metieron su voz, su palabra cuando no debían? Entonces el abogado reúne todos los antecedentes y dice, bueno, conforme a la ley, este hombre puede ser libre, no va a tener cárcel, va a tener que estar pagando. Pero es que, cállese, déjeme. Lo único que le pide un abogado al inculpado, ¿qué es? ¿Qué es lo único que le pide? Plena confianza. No le puede esconder, pero nada. ¿Sabe por qué? Porque hay otro, el fiscal, que averigua, pero todo lo de él. Y si pilla alguna cosa que éste no le ha dicho al abogado, saca pruebas ahí frente al juez. Y el abogado mira al inculpado, ¿verdad? Y queda sin nada que hacer. ¿Por qué? Porque no sabía. Bueno, aquí tenemos dos abogados, estoy hablando. Ellos saben. Lo único, si tu corazón, tu conciencia, escúchame, tu debilidad física o de tu alma, tú sabes en tu conciencia que no ha sido como ese sol que sale y recorre perfecto, sino que ha habido nubes temporales, aunque tú lo deseabas, como dice Pablo. Pero el mal está en mí y me encuentro con esto, aunque con mi mente yo quiero servir al Señor y a su ley. Y la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué hago? Pide un mediador muy escogido. Te presentaste hoy día aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú tuviste las fuerzas para venir, o su mano hizo todo, incluso tus fuerzas. Es que me resultó porque el vehículo, porque esto, porque... o es su mano la que te dio eso y aquello, para que en este día, no por tus capacidades, ni tus condiciones, ni tu propia voluntad, sino su bondad que te guía. ¿No es así con todos nosotros? Está entre nosotros, por su Espíritu Santo, ese mediador muy escogido. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice acá, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Digamos que tenemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, queda mal, el abogado, mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, terminamos. Estas cosas os escribo para que. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ay, Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oramos al Señor juntos. Amén. Le pedimos al Señor que nos alcance con su mano, con su diestra. Sea que tu conciencia, como la mía, sea que tu cuerpo, tus debilidades, tu alma afligida. Quiero decirte que el alma, por decir así, el sentir del Señor está a tu favor. Ahora mismo está a tu favor. Dios te habla por la sangre de Jesucristo, te habla por el perdón, te habla por la misericordia hoy. Padre nuestro, por Jesucristo nuestro Señor, nos acercamos a ti. Reconociendo, Señor, que en nuestra conciencia muchas cosas están turbadas, confusas. Hay una gran lucha en nosotros, oh Dios, en nuestra carne. Y reconocemos que no podemos solos. También ha venido, Padre, temor a nuestro corazón. No simplemente por morir o no morir, no simplemente por esto o lo otro, sino por estar destituidos de tu gloria, estar lejos de ti, Señor, estar lejos de tu casa. Como tú dijiste, Señor, como el hijo pródigo, Señor, anhelamos tu pan, anhelamos tu mesa, tu abrazo. Y queremos decirte, Padre amado, que reconocemos a Jesucristo como nuestro mediador, el único, el más escogido. Y creemos que nosotros no tenemos que decirle cuando Él abogue por nosotros. Sabemos que ya lo está haciendo. ¿Cuántas veces? Siempre. Solo hoy confesamos que estamos necesitados de ti, que hemos faltado ante tu presencia, Señor. Perdónanos, límpianos, santifícanos en la ofrenda perfecta, en la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo el Señor. Decimos todos amén. El Señor, amén. Quiero preguntar si hay alguien en esta mañana que necesita, que no sabía cómo hacerlo y hoy necesita que alguien más ore con usted para reconocer a Jesucristo como Señor de su vida, como su Salvador, como su mediador. Levante su mano, queremos ayudarle, solo colaborar en la oración, porque el Señor Jesucristo es el Señor y Él puede en este día cubrir su alma, su corazón con la gracia. ¿Hay alguien? Levante su mano para que oremos por usted y le mostremos que le amamos en el Señor. Sí, amén. Sí, ¿quién más anhela oración en forma especial? Si usted puede venir para que oremos juntos unos momentos acá, vamos a orar por usted en el nombre del Señor. Decimos juntos: Jesús es el Señor. Amén. Es el Salvador, es el Redentor. Vamos a orar. Padre, creemos que tú extiendes tus brazos. Creemos que tú le abrazas, Señor.
que tú transformas totalmente su vida, que pones de nuevo tu anillo en su mano, Padre. Creemos, Padre, que Jesucristo ya ha intercedido por ella. Creemos que tú perdonas en este día, que tú limpias. Señor, queda atado todo lo que en ella había, remitido, Señor, lejos a las profundidades, en el nombre poderoso de Jesucristo. Queda desatada su alma y su corazón, queda libre, aleluya, para alabar tu nombre, Señor, para cantar tus maravillas, para anunciar tus virtudes. Señor, tú le bendices en este día por la sangre de Jesucristo, precio maravilloso, oh Dios, que le rescata, en el nombre de Jesucristo el Señor. Tu paz desde este día, Señor, reina en su corazón, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Paz, paz del Señor, paz a tu alma, paz en tu mente. Tu conciencia queda limpia de toda obra muerta por la sangre de Jesucristo el Señor. Tu cuerpo, aleluya, recibe la gracia de Dios Todopoderoso, señal de Dios por su Espíritu. Aleluya, que estás en casa por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bendición. Damos gracias a Dios y Padre nuestro por esta comunión en el Evangelio, por este amor fraterno que nos has dado desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, que este sentir sea nuestra constante oración por todos los que en cualquier lugar invocan tu santo nombre. Amén. Hemos escuchado un mensaje para la Iglesia con el pastor David Carrera. Para comunicarse con este ministerio, tome nota de esta dirección de correo electrónico: contacto@abriendolasescrituras.cl. contacto@abriendolasescrituras.cl.